Un saludo muy cordial, bienvenidos una vez más. Estamos felices de poderlos acompañar como siempre con muy buenos invitados. Voy a empezar este gran programa saludando a una coequipera de nuestro equipo de comunicaciones estratégicas, a mi capitán Katherine Gómez. Bienvenida a los micrófonos de la emisora al aire. Gracias, Paola, gracias a todas las personas que nos escuchan a esta hora a través de la emisora al aire. Este es un espacio muy importante para nosotros, para que nos conozcan, para que conozcamos personajes importantes para nuestro país y el acontecer nacional. Así es, por eso hoy invitamos a todos los jóvenes, a todas aquellas personas que han tenido un sueño, para que conozcan esa historia tan particular y tan hermosa, porque hoy nos acompaña la señora Viviana Angélica Martín Camacho. Ella es ingeniera aeronáutica, MBA, máster en administración de negocios, y aquí viene el plus. Escuchen con atención. Apoya la fabricación de los trajes para astronautas para la misión Artemis 3 de la NASA. Bienvenida a los micrófonos de la emisora al aire. Gracias, Paulita, me siento honrada, no sé ni qué decir. Muchísimas gracias por la invitación, por esa introducción tan bonita. Y pues nada, aquí estoy para acompañarlos, para motivarlos y para contarles lo que ustedes quieran saber. Pues realmente es una bendición poder contar con personajes tan importantes para esta nueva era que supuestamente el proyecto que tiene la NASA es poder llevar a la primera persona de color y a la primera mujer a la luna, después de más de 50 años en la carrera espacial en Estados Unidos, y que siempre ha sido la lucha. Pero antes de llegar hasta el proyecto Artemis y lo que son los trajes de los astronautas, quisiera que nos hablara un poquito de ese inicio. ¿Usted de dónde es? Yo soy de aquí de Bogotá. ¿Y cómo se le empezó a dar ese sueño estando aquí en Bogotá? Sí, bueno, pues te digo, yo nací aquí en Bogotá, mi papá es de Boyacá, mi mamá es de Bogotá, y cuando estábamos chiquitos, mi papá perdió su empleo y empezó su propio negocio, y empezar es muy difícil. Entonces nosotros estábamos con recursos limitados, y mi papá, para distraernos los fines de semana, hacíamos paseos de olla a cualquier lado. Y yo tenía como unos 7 años, que me acuerdo, sí, 7 años, cuando, incluso antes, nos gustaba ir cuando estaba abierto el Parque Florida, creo que era el nombre, y se podía ver el aterrizaje y el despegue de Parque los La Florida. aviones. Sí, eso estaba completamente abierto y uno podía ir allá a sentarse, sacar la olla, comer y pues jugar y ver los aviones. Entonces un día cuando vino, creo que fue la primera vez que vino un 747 aquí a Colombia, a Bogotá, aterrizó, nosotros estábamos en ese plan de olla, allá jugando en ese parque, y vi el 747, mi avioncito favorito, y me causó curiosidad. Yo me acuerdo que estábamos en un árbol que había al frente de la pista, ese árbol yo no sé si ya lo tumbaron o no, yo creo que sí. Estábamos jugando fútbol, a mí no se me olvida, con mi hermano, mi papá, la familia que estábamos ahí, y el avión fue a despegar y yo salí corriendo porque pues como lo vi tan grande, yo me asusté y dije, no, me va a estrellar, Ay, qué pecado. Y sí, y pues claro, ahí fue donde, pero de todas maneras como que cuando despegó y yo vi que no me iba a estrellar, pero yo vi esa cosa tan grande, pues me empezó a surgir la idea de que me gustaban los aviones. Y siempre tuve claro, yo siempre tuve claro que yo quería estudiar algo relacionado. Yo de hecho quería ser piloto. ¿Y qué pasó? Pues que no pude. Pero ese sueño, ¿qué decía su familia en cuanto a ese sueño? Bueno, pues entonces ya uno crece, ¿no? Y empieza a formar lo que quiere uno. Y yo, papi, yo quiero ser piloto, mami, yo quiero ser piloto, yo quiero ser piloto, yo quiero ser piloto. Nosotros somos 3 hermanos del matrimonio más uno que mi papá tenía antes, entonces pues él venía pagando colegiatura y todo de mi hermano mayor, luego la mía, luego la de mi hermano menor, y entonces me dijo, esto está como tenaz, porque en esas épocas cuando yo salí del colegio, estudiar para ser piloto no era como en los semestres, tenía uno que pagar la mitad al principio y la mitad al final. Así es. Entonces, y más encima todo el equipo que había que tener y todo el cuento. Entonces él me dijo, yo no puedo, yo literal no puedo.
pues viene su hermano, está su hermano mayor, no sé si él quiera estudiar, yo no puedo, entonces yo dije, pues bueno, en esa época tuve una tía, o tengo una tía por parte de mi mamá que se había ido a Estados Unidos, y mi mamá, pues en aras de buscar como la opción, viajó a averiguar, pero si aquí es caro, ya es 3 veces más caro. Sí, claro. Y entonces no se pudo. Cuando uno está por salir del colegio, en esa época le daban orientación profesional, yo no sé si esa materia sigue existiendo en este momento en los colegios, y le hacían a uno como los perfiles, y yo siempre fui buena para idiomas. Entonces mi electiva, o la segunda opción que yo tenía, era estudiar algo relacionado con idiomas, y empecé a estudiar licenciatura en lenguas modernas en los Andes en esa época, porque me frustré, o sea, no, como que yo decía ahora no, mentiras, antes de eso yo me presenté a la Fuerza Aérea cuando fue la primera promoción de mujeres que podían entrar para la Fuerza Aérea. Pues cuando salió eso yo dije, no, yo voy. Pero pues se presentaron un montón de chicas. Yo quiero ir, mi mamá me llevó y pues no califiqué. No pasé. Entonces fue cuando decidí, dije, no, pues, ¿qué voy a hacer? Estudiar licenciatura en lenguas modernas. Pero es que yo no me veía de profesora. Sí, ser docente es otro Sí. nivel, así es. Entonces mi mamá me decía, no, pero pues mire, usted puede coger esta carrera y de pronto estudiar para ser traductora simultánea y todo eso. Entonces yo como que sí dije, bueno, está bien, si es por ese lado sí, porque yo la verdad no me veía. En esa época la Universidad de los Andes, a los que estudiaban licenciaturas, los hacían hacer como un tipo rural, o sea, ir a enseñar en colegios de pueblitos y lugares Rural. que eran, exactamente. Y yo decía, yo mato a los niños, Dios mío, no tengo paciencia, ¿yo qué voy a hacer? Como que eso me puso mucho a pensar y a considerar si yo estaba estudiando algo que realmente me iba a hacer Feliz. Recalcar que mi mamá siempre dijo, estudie lo que usted quiera. Eso es importante. Nunca me impusieron. Mi papá sí un poquito quería que estudiara administración, y solo porque pues para que siguiéramos la línea del negocio de él y que no lo dejáramos morir. Pero tampoco, o sea, era No fue una camisa de sugerencia. fuerza, No, exacto. nunca, era una sugerencia, pero no. Entonces, en el 97, a principios del 97, la Universidad San Buenaventura emitió en el periódico El Tiempo un aviso diciendo, por primera vez en Colombia, ingeniería aeronáutica. No, mi mamá llegó con ese periódico a la casa, y yo me acuerdo que me lo puso, y mira, se me iluminaron los ojos, la vida, todo. Yo dije, yo quiero ser eso. Mi mamá, antes de, cuando yo me estaba replanteando lo de la carrera, me decía, pues entonces estudié para ser azafata. Yo azafata no quiero ser. Yo no entendía el rol de una azafata. Realmente uno a veces es muy ignorante y uno piensa, no, eso es para ir a servir tintos únicamente y todo ese cuento, y no es el rol. Pero como uno eso es lo que piensa y lo que yo creía, yo le dije, no, yo no quiero eso. Entonces, cuando ella vino con este periódico, a mí se me iluminaron los ojos, porque dije, aquí fue. Si no puedo pilotearlos, al menos puedo diseñarlos, o puedo hacer algo con aviación. Y ahí fue la rogadera para mi papá. Y decirle, papi, me quiero cambiar de carrera. ¿En qué semestre iba? 4. Ya 2 años. Imagínate. No, mi papá, eso fue lo primero que dijo. Todo ese tiempo y el plateral y cómo se le ocurre. Pero mi mamá siempre ha sido como que muy alcahueta en que si usted quiere estudiar algo, estúdielo. Sea lo que sea, estúdielo. Entonces mi mamá siempre le decía a mi papá, ella es buena estudiante, lo que aprendió no se le va, o sea, le va a servir, son idiomas, yo hablaba inglés y francés, ya. Entonces, que no, hay que apoyarla, y pues mi papá contra mi mamá no ganó. Ganó mi mamá y me pude cambiar a estudiar ingeniería aeronáutica. Más o menos estamos hablando de qué año. Eso fue en el 97, 1997. Y yo entré a estudiar, esa fue la primera promoción, y entramos en el segundo semestre del año 1997. Viviana, de verdad conociste un astronauta en ese camino de soñar con el tema espacial, con el tema aeronáutico. Conociste un astronauta que te motivó y nunca has olvidado, incluso sé que conservas una foto. Háblanos un poquito de esa historia, ¿cómo fue? Pues ya entramos a la universidad, ¿no? Y empecé el camino pues de ingeniería aeronáutica, y en el año 99, ya no me acuerdo la fecha bien, pero en el año 99 llevaron a un astronauta a la universidad para que diera una charla
No, pues súper, ¿no? Todo el mundo, pero haciéndole preguntas, que cómo, que la gravedad, que sin gravedad, que cómo hacían aquí, allá y todo el cuento. Y para mí fue muy emocionante porque como yo había estudiado licenciatura en lenguas modernas y sabía hablar inglés perfecto, pues no perfecto, pero pues me desenvolvía. Bien. Nos eligieron a 2 personas que hablábamos bien inglés para ser la persona como que no, que venga, vamos aquí, llevémoslo allá. Sí, para los que no hablaban en inglés. Entonces lo conocí y pues obvio uno dice, ay no, pues tan chévere, ya no es ni siquiera el cielo sino más allá. Están afuera, ven la tierra desde afuera y eso me causó como un impacto pues muy chévere, pero pues lejos de imaginarse uno que iba a terminar en algo muy similar. El tipo hablaba tan entretenido y como nos decía, nos contaba historias. Yo me acuerdo que él nos decía, por ejemplo, que cuando volvían a la Tierra, a ellos se les olvida que aquí hay gravedad y entonces cogían una taza, cualquier cosa y se les caía porque la soltaban así como hacen en el espacio y cosas. Entonces uno era embobado escuchándolo y por eso fue que pues me impactó. Y entonces yo me acuerdo que estábamos en la comida que la universidad le ofreció y estábamos los 2 que estábamos haciendo las traducciones. Y a mí se me ocurrió coger una servilleta que todavía la conservo y le dije, ¿me la firma? No importa que es una servilleta, pero fue algo con mucho amor. Era una servilleta de tela. Y entonces yo, me la firma, por favor. Y el decano de la universidad, que era muy, muy cercano a mí, o sea, pues nos convertimos en una amistad muy chévere, me dice, no sea bruta, ¿cómo le va a pedir un autógrafo? Usted pídale la tarjeta porque si en algún momento pues tiene que hablar, pues sí me entiende, es mejor tener un contacto que una firma. Y entonces yo le dije, ay no, entonces una foto, y fue donde me tomaron la foto con él. La foto que si ustedes quieren verla, la pueden disfrutar en la edición 311 de la revista aeronáutica de nuestra Fuerza Aérea Colombiana. Pero bueno, entonces, ¿y qué pasó con esa foto? Ay, pues, a raíz de la charla que tuvimos con el señor, con el astronauta, pues yo, no sé, tengo la manía de escribir cosas, ¿no?, locas, y puse detrás de esa foto, algún día estaré en la NASA, así sea repartiendo tintos. Y ahí se quedó. Eso fue todo lo que yo puse en esa foto. No sé por qué. O sea, como un sueño, ¿no? Como un sueño. Pero mi primer sueño había sido que estaba estudiando. Y como les digo que mi avión favorito era el 747, yo siempre decía, ay, ¿será que algún día podré llegar a Boeing y no, ya participar en algo con ese avión? Yo estaba enfocada en el 747, a mí el resto no me importaba. Entonces, escribí eso en esa foto. Eso fue lo que hice con esa foto. Y heme aquí. Viviana, terminaste ingeniería aeronáutica, terminó la carrera, terminó este proceso y ahí ya tenías que seguir soñando. Venía un paso después de eso. Después de eso, ¿dónde abriste camino de pronto en Colombia antes de llegar a tener esa oportunidad que tuviste en Estados Unidos? Pues bueno, yo salí de ingeniería, bueno, en la ingeniería, el último año nosotros teníamos que hacer pasantías. Y es que a mí el decano me estimaba muchísimo porque es que me fue muy bien. He tenido como que el feeling con el estudio es muy grande y a mí me gusta estudiar y me iba muy bien. Y él me dijo, no, yo la voy a ayudar, y me ayudó a trabajar para la Aerocivil. Entonces yo trabajé como 1 año y medio para la Civil en mis pasantías, y pues yo trabajaba en el grupo de vuelos de la Aerocivil haciendo calibraciones de los sistemas para aterrizar, de los VORs, de los DMEs y todo eso. Entonces de ahí pues a él le gustó seguramente como yo hice mi parte laboral, y cuando yo me gradué él fue el que me ayudó como a entrar a diferentes cosas. Entonces yo comencé con una aerolínea que se llamaba Continental, y esa aerolínea pues ya estaba en decadencia, estaban mal. No sé si ustedes se acuerdan que ellos se habían caído y hubo una sobreviviente de un accidente que tuvieron, era una niña, y ese accidente creo que ya era como el segundo o el tercero que tenían. Entonces ellos ya iban muy mal, y no me pagaban salario, y yo decía, no, pero pues yo estoy trabajando de gratis. Sí, no de gratis tampoco se vive. Aguanté 3 meses y yo le decía al decano de la universidad, no, ayúdeme en otro lado porque es que no nos están pagando, no nos van a pagar. Y se iba. De hecho, ellos cerraron y tuvieron
demandas y etcétera, porque nunca pagaron los salarios. Y entonces él me dijo, no, espérese que ya le tengo el puesto que es suyo. Y entré en un taller aeronáutico que se llama Río Sur, Aviation Limitada, creo que ahora es el nombre completo. Y yo fui la que hizo la certificación del taller para poder prestar servicios de mantenimiento a Pipers y a Beechcraft. Qué interesante. Sí. Además porque siempre dicen que la parte aeronáutica, aunque tenemos varios referentes en el mundo de mujeres que no solo han estado en el mundo de la aviación y que han hecho historia, pero dicen, una mujer certificando un taller de mantenimiento aeronáutico. Sí. Sí, esos son como unos estigmas que nos acompañan a todas las mujeres, Sí. pero ¿cómo lidiar con eso? Ay, yo no sé, uno como mujer tiene esa picardía, esa, ¿cómo te dijera? Sexto sentido. Sí, no es eso. Un don para Sí. abrir un poco más esas Sí, puertas. ¿Sí? el hecho de ser mujer en un medio de hombres, si tú lo sabes manejar, abre puertas. Entonces yo era muy querida con todo. Yo, si me Es que entiendes, una sonrisa abre puertas. exacto. Yo era muy amiguera y entonces yo iba y saludaba a los ingenieros del Aerocivil y yo, ay, ingeniero, por favor, ayúdeme, venga, colabóreme, guíeme. Siempre pedí guía, nunca imposición ni nada. Si me entiendes, no llegué a estrellarme a decir yo soy la ingeniera y vengo a certificar. No, guíeme cómo hago esto, ayúdeme, tan. Y ellos me fueron encaminando, entonces la certificación fue muy fácil de ese taller, porque fui de la mano con el inspector que nos asignaron para poder certificar el taller. Y él me decía, haga esto, le falta esto. Entonces, a raíz de eso, yo iba mucho al Aerocivil, pues, a pedir información. Ya me conocían, de hecho, porque yo había trabajado en el Aerocivil, en el grupo de vuelos. Entonces, también el grupo de vuelos tenía su inspector. Yo manejaba mucho la parte de los inspectores que iban a hacer las inspecciones a las diferentes aerolíneas. Entonces, eso fue lo que me abrió como puertas para poder pues sacar la certificación. Si existe todavía el manual de control calidad, sí, creo que era el control calidad, no era el de certificación, tiene que estar mi firma, pues al menos la inicial o la original está mi firma. Esos documentos, por supuesto, son históricos. Esos documentos, por más de que hayan sido cambiados por versiones, esos documentos quedan de consulta, por supuesto. Sí. No, y creo que por revisiones tú tienes que tener revisión Exacto. original, entonces la revisión original tiene mi firma sí o sí. Vivi, bueno, en que hablemos otra vez, volvamos al plano personal y cuéntanos un poco en qué momento aparece Daniela y qué representa Daniela para Viviana Martín. Daniela es mi hija, ella es mi chiquita. Daniela llega cuando yo estoy en plena carrera. Yo me salí de mi casa cuando estaba pues muy chiquita, 19 años. Me salí, me arrejunté con el papá de mi chiquita y ella llegó cuando yo tenía 20 años a mi vida. Entonces, pues no, ella fue mi motor realmente, ella fue la que me hizo como decir yo quiero terminar, porque cuando tú te vas con una persona a vivir, entran otras funciones de casa, de ama de casa, y entonces tú empiezas a decir, ya no tengo tiempo, ya no, como que ya me gusta más estar ahí en la casa, y no, ella fue la que yo dije, no, yo tengo que terminar. Además que también como que yo miraba mucho a mi mamá, y mi mamá hizo muchas cosas con nosotros, y nosotros éramos 3, y yo solo tenía una, entonces yo decía, no puedo dejar de hacer lo que tengo que hacer, y mi carrera. Entonces Daniela para mí es mi motor, ella es mi motor, todavía tiene 25 años y es mi motor. Ahora soy abuela, entonces ella me hizo abuela a la misma edad que yo hice abuela a mi mamá. Entonces ya son 2 motores que tengo para hacer lo que hago y para aguantar, porque ya me quiero devolver a mi tierrita. Bueno, pero todavía no, en la historia no hemos salido de Colombia. De Colombia, seguimos en Colombia. Bueno, entonces, ¿en qué momento se da ese salto de estar trabajando aquí en Colombia y que se empiezan a abrir unas nuevas puertas y unas nuevas posibilidades? Sí. Bueno, te digo que yo estaba en este taller aeronáutico, lo certifiqué y me pasaron, o mejor dicho, se acabó el contrato porque era por prestación de servicios. Entré en una aerolínea de vuelos charter que se llama Searca, que de hecho creo que es una de las más sonadas aquí en Colombia. Y
Y estando ahí en la aerolínea, mi vida personal y sentimental dio un giro horrible. 180. No, bueno, ya venía desde antes 180, pero creo que un poquito más. Fue bastante agresivo el tema en mi parte personal y sentimental, y fue lo que me motivó a salir. Ay, yo no sé. ¿Puedo contar lo que sea? Sí, igual. Sí, porque es que yo tuve una relación muy tóxica, lo que llaman hoy tóxico, ¿no? En esa época era de maltratador. Entonces, esta persona atentó contra mi vida, contra mi integridad, y fue cuando yo dije, pues está mi hija de por medio. Yo no veía una salida, o sea, yo me empecé a sumir en un pozo donde yo decía, mi vida era levantarme, trabajar, llegar a la casa a dormir y así. Y yo decía, esto yo no lo quiero para mi hija. Cuando tú tienes un hijo, por eso te digo que ella es mi motor, yo no lo quiero para mi hija, no quiero estar en esta situación, me tengo que salir porque pues de todas maneras mi integridad física corre peligro. Y entonces un día decidí irme, no porque me estuviera yendo mal, sino porque yo personalmente necesitaba ese espacio. Si yo no ponía tierra de por medio, esa relación nunca se iba a poder romper completamente. Este mensaje es muy importante, Vivi, porque hay muchas mujeres que nos escuchan. Sí. Y a veces tomar esa decisión es lo más difícil, y creo que la familia es una de las cosas que más valora de tu historia de vida, y es ese valor que tiene una mujer para salir de eso, porque eso es tradicional, ¿no? Y podríamos decir que en todas las familias los abuelos vivían así, a los golpes, sí, o a la violencia, o a los gritos, o a diferentes tipos se exponían a diferentes tipos de violencia a las mujeres. Pero tomar esa decisión, definitivamente ahí es donde sí cambia uno la vida de sus hijos, cuando una mujer toma esa decisión y le da ese giro de 180 que decía Paola ahorita en la vida de uno. Entonces este mensaje sí es importante, y es chévere que lo cuentes, porque muchas de las mujeres a veces piensan que ese es el pozo y ahí mueren ellas, ¿sí? Sí. Y ese no fue tu caso, sí, no fue el pozo, saliste de ahí y tomaste una decisión que te ha llevado mucho más lejos de lo que incluso cualquier persona hubiese podido imaginar. Sí. Si lo llevamos a esta era, podríamos decir que es como el ave fénix, o sea, renacer de las cenizas. Sí, me gusta mucho la canción Rompecabezas de Aterciopelados por eso. Me encanta esa canción, me encanta por eso. Porque o sea, me rompí en 1000 pedazos y me volví a unir. Pero sí, o sea, fue una decisión durísima, porque yo te digo, o sea, cuando uno se va del país por algo económico, es como a fuerza, ¿sí me entiendes? La mía era una decisión de vida, y tener que dejar a mi familia. Yo soy muy familiar. Eso a mí me marcó muchísimo. Yo decía, pero lo que te digo, o sea, yo tenía que poner tierra de por medio e irme, y pues agarré como decía esa serie de hace muchos años, agarré mi China y para mi pueblo, pues entonces me fui en el 2005. En el 2005. En Estados Unidos no llegaste con todas las puertas abiertas, ¿o sí fue así? No, resulta que yo estando aquí, cuando trabajé para la aerolínea Searca, nosotros teníamos un avión de matrícula N, o sea, americana. Cuando se le hacen los mantenimientos, o bueno, yo no sé si esa regulación ha cambiado, pero cuando se le hacían los mantenimientos mayores, el único inspector que podía firmar el mantenimiento mayor era un inspector americano. Nosotros podíamos acá certificar todos los mantenimientos menores, pero los mayores no. Entonces, en esa época, uno de nuestros Beechcraft pasó a mantenimiento mayor, y entonces vino un señor a certificar a trabajar con los técnicos y todo eso, porque él también trabajaba. Y a él le gustó la forma en que yo trabajaba. Es que yo siempre he sido muy organizada, mi mamá me enseñó mucho la organización. Entonces a él le fascinaba, porque él me pedía algo y ya se lo traía, se lo tenía, lo que fuera. Y tras del hecho, la ventaja que yo tenía con la Aerocivil, que te digo que tenía muchas amistades y conexiones, entonces me abría puertas, porque mi jefe me decía, por ejemplo, ingeniera, vuélese por un certificado de aeronavegabilidad mire, vaya, aquí está tan, y yo iba y a veces les decía, ahorita les traigo, se me quedaba algo, les decía, ahorita les traigo este papel, pero por favor fírmemelo, ya se va a ir en vuelo el avión, me lo firmaban. Entonces a este señor americano le gustaba esa forma como yo trabajaba, y me dijo, si usted algún día necesita
se quiere ir, yo a usted la contrato a ojo cerrado. Cuando yo me fui, sí, claro, no, yo me fui como turista, yo no me fui como con papeles. Ese es un tema importante además porque cuando uno dice, yo estudio una carrera en Colombia y es muy difícil que me la homologuen en otro país. En este caso, ¿cómo hizo? Pues te cuento que yo no tuve que homologar la carrera. Y Qué eso bendición. fue lo que todo el mundo me dijo cuando yo me fui a ir. No, usted se va a ir a otro país a lavar baños y a no sé qué, y si quiere aplicar su carrera la va a tener que volver a estudiar. Dentro de mi mente lógica yo decía, una ingeniería, las matemáticas, la física es igual aquí que en Cafarnaún. Y yo siempre he tenido la idea de que lo único que es diferente es las leyes. Entonces derecho sí es algo que tú tendrías que volver a estudiar. Así es. Yo decía, no puede ser. Más sin embargo, pues uno se va con el temor, ¿no? Yo lo que hice es que en Estados Unidos la diferencia con nuestro país es que ahí te valoran, como te dijera, cuando tú vas a ir a trabajar, a pedir trabajo, tú no presentas como acá que uno presentaba, yo no sé si eso es igual ahorita, pero yo me acuerdo que en la época uno tenía que poner todo su estado, ¿no? Que el casado, si era casado y mejor dicho, cuántos años había hecho de universidad y toda la experiencia, pero súper como muy desmenuzada, o sea, tú tenías que tener como 5 o 10 páginas de una hoja de vida. En Estados Unidos tú eres un producto y tú tienes que hacerte tu marketing. Entonces no tienes que mostrar 5 hojas, sino tus aptitudes y la actitud que le metas al cuento. Entonces... Por eso a los colombianos les va bien en Estados Unidos, por la actitud. Sí, realmente sí. Entonces yo cuando llegué a Estados Unidos, te digo, pues obviamente como me fui de turista, yo dije, bueno, pues me toca mientras tanto, mientras arreglo la situación de migratoria, hacer lo que sea. Y yo trabajé haciendo uñas en un salón de belleza muy de high class, pero sí, yo trabajaba haciendo pedicures, manicure, hacía depilaciones y había yo tomado un curso, mi mamá me hizo estudiar cuánta cosa se le atravesó, y uno cuando está chiquito, uno dice, detesto, la odio, yo quiero disfrutar mis vacaciones, pero es lo que yo más le agradezco a mi mamá. Escuché algo. Entonces, porque ella me hizo estudiar belleza. No me gustó, a mí no me gustó, pero eso fue lo que a mí me dio de comer por 9 meses, mientras yo tenía mis documentos. Entonces me fui a trabajar allá, y yo me acuerdo que a todos los clientes de esa estética donde yo trabajaba, yo les decía, yo soy ingeniera aeronáutica. Ay, yo les decía, yo soy ingeniera aeronáutica, porque me empezaban a hablar, ¿no? Y uno en una estética es como un psicólogo, le empiezan a uno a contar y a preguntar, y yo les decía, yo soy ingeniera aeronáutica, yo estoy en mi país, no sé qué. Había gente que se burlaba literal, decía, ay sí, cómo no, que usted ingeniera de aquí haciendo esto. Y habían otros que sí me prestaban atención, pero yo lo hacía porque yo decía, tiene que haber alguien que esté en el medio y me ayude y me diga, ay, usted es ingeniera, sí, como meterme. O sea, ayudarme en algo. Tocar puertas. Exacto. Entonces era muy chistoso porque, verdad, a cuánto cliente yo le decía, no, yo soy ingeniero aeronáutica. Pero nada, bueno, llegaron mis papeles y yo tuve un caso muy maluco en esa estética con una señora. Me echaron. Ah, Diosito. ¿Por qué? Porque es que era una señora muy, muy dediparada, y la señora, yo pensé, yo tenía en el concepto de que una persona que era muy así, era extremadamente, pues, pulcra. Y me llegó con unos piecitos que, Dios mío, yo sí le veía que en medio de los pies tenía unas teticas horribles, pero yo dije, bueno, métalos ahí en el agua y todo el cuento. Uno utilizaba ya así todos los métodos de bioseguridad, se los dan a uno, guantes y tapabocas y todo, con tapabocas y todo. La señora lo sacó y yo se lo sequé para ya empezar el procedimiento, y esas teticas se reventaron. Y nunca en mi vida, a mí ese olor no se me olvida. Era un olor horrible, es que no. Eso a era mujer se le estaban muriendo los pies. Yo no sé, pero yo me di una vomita, pues claro, al momento que eso pasó, yo me vomité. Me le vomité los pies.
Diosito. Sí, no, eso fue, entonces, claro, esa señora, un grito horrible y claro, pues, no, una escena muy Qué fea. pecado. Entró la jefe de la estética y me trató como porque desafortunadamente yo sí viví en ese sentido, sí viví discriminación en ese país por ser hispana. Y ella me trató de vuelta y media y me dijo que hasta aquí íbamos. Pero yo creo que Dios a mí me tenía todo ya listo, ¿sí me entiendes? Porque a los 15 días, pues me echó, me salí. Pero, perdón, tengo ganas de saber. Llegaste en plan turista, ¿a dónde llegaste? Nosotros teníamos pues mi hermano mayor ya se había salido también del país, él se salió por también una desilusión amorosa. Y entonces estaba No les estamos diciendo que si tienen una desilusión amorosa lleguen allá. No. Pero es una buena solución. Mira cómo funciona. Es una motivación para hacer las cosas muy bien después de que te vas de tu país. Sí. Entonces teníamos esa ventaja que él estaba ahí. Unos años atrás, bueno, él de ahí formó su familia y todo eso. Él tenía un bebé. Yo fui a conocerlo y su mejor amigo lo conocí cuando fui a conocer el bebé de mi hermano, mi sobrino. Entonces, el mejor amigo, nos volvimos súper amigos, es que era súper buena gente. Y nos volvimos súper buenos amigos, pero yo, como te digo, que yo viví una situación de violencia doméstica fuertísima. Era muy chistoso la forma como nosotros nos podíamos comunicar. Porque a mí me revisaban el correo, todo. Yo tenía controlado todo. Más sin embargo nosotros seguimos con la amistad y él fue la persona que me ayudó. Lo que a mí me pasó cuando él atentó físicamente contra mí, mi expareja, a mí se me reventó, o no se me reventó, se me lastimó una cuerda bucal y entonces yo quedé sin voz y yo lo llamé sin voz al amigo mío, pues que te digo que estaba allá. Yo lo llamé sin voz y no me entendía y él llamó a mi mamá para preguntarle qué pasaba porque pues no me entendía, yo no tenía voz. Y él le dijo, mi mamá también ya lo conocía, entonces le dijo, no, espérese que es que ella está enferma. Mi mamá nunca supo, o sea, en esa época nunca supo lo que había pasado ni nada de esas cosas, ya ahora sí, pero no, en esa época no. Y entonces él fue la persona que me ayudó, porque yo quería explicarle y decirle, por favor, ayúdeme. Pues mi hermano, de todas maneras, yo como iba a llegar, él estaba con su familia formándola y todo eso, y como que yo no quería llegar ahí a irrumpir ese hogar. Entonces yo le decía a él, por favor, ayúdeme, deme posada. Y él siempre me había dicho que en el momento que yo tomara la decisión, porque él sabía mi situación, él me iba a apoyar, que él me ayudaba, él y su familia, porque yo conocí a toda su familia. Entonces él fue el que me abrió las puertas y me ayudó cuando yo llegué allá. Y después de los 15 días que ya se había quedado sin trabajo, y ahora sí. Pues después de los 15 días que me había quedado sin trabajo, me llegó mi permiso de trabajo. No, yo fui feliz, yo brincaba, yo decía, Dios mío, tengo mi permiso de trabajo. Y agarré, en esa época, todo se conseguía por el periódico o por una página que se llamaba, era cuando estaba empezando el boom de los trabajos en internet, que se llamaba Career Builder. Esa página ponía, pero era exactamente lo mismo que ve en el periódico. No, yo empecé a buscar aerolíneas. Yo vivía en un estado, en un pueblo cerca a Nueva York, a Manhattan y al John F. Kennedy, mejor dicho, a Nueva York. Y yo empecé a buscar en el periódico, pero de Nueva York. Yo pasaba porque estaba muy cerquita. Entonces yo traía periódicos de Nueva York para ver pues posibilidades en el aeropuerto. Yo decía, si sea cargando maletas, a mí no me importa. La cosa es meterme. Y en eso, en un periódico salió la posición de digitadora de datos en una aerolínea que estaba en el pueblo siguiente donde yo vivía, hasta cerquita, 10 minutos de mi casa. Excelente. Y yo dije, ¿qué hijo de madres voy a aplicar? Y apliqué. El señor, con tan buena suerte, que ese señor, pues yo llegué a la entrevista y a ese señor le encantaba trabajar con colombianos. Muy chistoso, muy chistoso. Le encantaba, tenía 17 colombianos en el departamento de él. Eso sí es una bendición muy grande. Sí, ese señor. Entonces, él me vio, me preguntó, me dijo cómo era, me dijo, ¿tú qué sabes hacer? Bla, bla, bla. Yo le dije, soy ingeniera aeronáutica. Dijo, no importa, si me gusta, eres colombiana, estás contratada, empiezas la otra semana. Y empecé entrando dígitos.
de dígitos, entrando datos. Entonces me daban las hojas del libro de vuelo y era entrar toda la información para alimentar los sistemas y poder hacer confiabilidad. Entonces, como por la mayoría de los que estaban ahí en ese departamento entrando dígitos, ellos no tenían ni idea de aviación, nada. Entonces ellos literal simplemente estaban entrando dígitos. Sí. Pero te digo que, por ejemplo, si ellos decían, ay, no, es que se tienen que quedar 2 horas más, el colombiano sí dice, sí, yo me quedo. De otros países, no, si yo salgo a las 5, son 4:59, ya estoy alistando para ir. Entonces, por eso le gustaba mucho trabajar con colombianos. Entonces yo dije, no, yo no me voy a quedar aquí entrando esto, porque cuando llegaban las hojas del libro de vuelo, yo veía, por ejemplo, que los técnicos la embarraban en las ATAs, cuando estaban diciendo, por ejemplo, sí, algo falló en el aire acondicionado y ponían ATA 24 y decían, no, si eso es ATA 21. Entonces yo salía corriendo a control calidad y decía, no, tienen que devolver esta hoja y arreglar esto y que la hagan que la quede firma. bien. Ajá, que quede bien, el técnico haga la firma y toda la cuestión. Entonces la jefe de control calidad decía, ¿usted sabe de esto? Y yo, sí, claro, yo estoy ingeniería aeronáutica. Yo estoy ingeniería aeronáutica. Yo aquí en Colombia había hecho un posgrado con la Sergio Arboleda y hice control calidad, manejo de control calidad. Entonces, pues me servía. Claro. Y esta señora me dice, a ver, ¿qué ATA es la de comunicaciones? Y yo, ATA 24 o algo así, navegación. Ya no estoy tan ducha en eso. Me decía, ay, sí, ¿y qué ATA es tal cosa? Y yo, tanta. Y entonces, y sí sabe. Entonces ella fue y le dijo a mi jefe. Entonces, en esa época, ellos tenían un contrato con el Departamento de Defensa. La aerolínea cargaba el armamento que llevaban a Afganistán. Y estaban teniendo muchos problemas. Resulta y resalta que esa aerolínea fue para mí una felicidad porque ellos solo tenían 747. Ah, qué bonito. Sí. Que iba Volvimos a nuestro avión. Mi avión. Nuestro avión de No, yo amor. era feliz, sí, muy bonito. Entonces estaban fallando muchísimo, pues eran aviones que habían sido de pasajeros y luego los convierten a carga. Presentan muchas fallas estructurales sobre todo. Entonces tuvieron que hacer una campaña porque llegó el departamento, ellos llevan a renovar contrato, y cuando se renueva contrato igual que acá, hacen auditorías. No, esta gente no sabía preparar una auditoría y esa era mi especialidad porque eso era lo que había trabajado en SEARCA. Yo era jefe de ingeniería y yo hacía todas las auditorías, yo me sabía cómo tenía que organizarse la carpeta, qué documentos se tenía que presentar, cuando, los servicios, los boletines de servicio que se le han incorporado al avión, todas las directivas de aeronáutica, todo. Yo sabía cómo organizar eso. Entonces ellos tuvieron la primera auditoría porque hacían auditoría de avión por avión y esa primera auditoría les fue horriblemente mal, la perdieron completamente. Entonces les dijeron que les daban como una segunda oportunidad para que reorganizaran porque es que no tenían una organización. Les pedían un papel y no la tenían. Vaya, busque. Sí, todavía tenían cajas porque todavía había mucho documento físico que no se había entrado en digital. Y buscando en cajas directivas de aeronavegabilidad, que es lo primero que tú tienes que tener a la mano para una auditoría. Yo decía, no puedo creerlo. Entonces yo fui y le dije a mi jefe, déjeme presentarle un avión. Y él me dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Usted no sabe. Le dije, por el amor de Dios, esto era lo que yo hacía en Colombia. Yo se lo hago. Déjeme, yo me quedo por las noches, yo se lo presento a usted y usted si me entiende, o sea, yo hago como un ensayo con usted y luego usted decide si sí o si no. Sí o si no. Tanto le rogué a ese señor porque todos los días de esa semana le supliqué, déjeme, dijo, ay, ¿sabe qué? Haga lo que quiera. ¿Cuánta gente necesita? Y le dije, no, yo sola, yo me quedo, yo no me pagué, allá la pagan o no. Bueno, horas extra. Sí, en esa época yo ganaba por hora. Entonces ganando por hora sí te pagan horas extras. Entonces yo le dije, no le cobro horas extras, déjeme. Yo nomás me regalé y empecé. Entonces eso era una mano de cajas, todos los aviones, teníamos 17 aviones, todos los aviones revueltos, yo allá en eso metida. El caso fue que yo armé un avión completo para presentarlo en auditoría, completo. Y
cabe resaltar que, y es algo que a mí sí me gustaría mucho que la gente reflexionara, es que fuera de nuestro país no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Ajá. Y fue muy triste porque las chicas del mismo país empezaron como, ¿no? ¿Y esta qué? Entonces, y no me ayudaban, no me colaboraban, no fue algo agradable realmente con eso. Yo decía, pero pues lo que nosotros queremos venir a trabajar y triunfar, y si me entiendes, y como mostrar una cara bonita del país, ¿no? Tras del hecho. Entonces empecé a tener problemas, pues porque yo lo estaba haciendo sola, que yo era una lambericas, que yo no sé qué, que quién sabe que yo qué cuentos tenía con el jefe. Por favor. Llegaron a decirle a mi jefe que yo me había comprado mi título aquí en una esquina de ¿sí me entiendes? Que eso de ese título no, palabras que se han tenido que tragar. Totalmente. Entonces, bueno, ya llegó el momento en que yo tenía que presentarle a mi jefe y yo hice tal cual como aquí, o sea, tan organizada mi carpeta y todo, con todo hecho a mano, los registros todos bien organizaditos. Le dije, incluso a mí me dieron una remuneración en dinero porque un avión lo estaban volando con horas vencidas de un componente. Y tú sabes que eso es delicadísimo. Eso es delicado. Y en Estados Unidos te dan unas sanciones tenaces. Y yo le dije, usted tiene que cambiar esto de un motor porque mire. Y le hice, habían hecho un cálculo mal. Le dije, usted no puede presentar este avión hasta que usted no sanee lo del motor. Lo tuvieron que cambiar. Entonces me dieron una compensación porque, claro, le salvé una millonada para que no pagaran y el man quedó súper impresionado con la forma como yo le presenté el avión, esa auditoría. Y él dijo, listo, y me puso de carne cañón, o sea, él ni siquiera fue a decir, yo presento el avión por usted, no, venga usted conmigo. Y presentamos el avión, y entonces se salvó la bendita, el bendito contrato. O sea que a partir del momento empiezas a hacer como unos pasos mucho más grandes, sí. Y ya por fin llegó a empezarse a tocar ese sueño. Sí, entonces a raíz de eso, mi jefe me dijo, oiga, ¿usted sabe confiabilidad? Y le dije, eso también lo hacía yo. Y dije, sí lo sé. Y me dijo, vamos a formar el departamento de confiabilidad. ¿Quiere que usted sería la primera? Y yo le dije, sí, listo. Y eso pasó en 3 meses de que yo había empezado a trabajar. No, ahí, pobrecitas, mis compañeras estaban que se mordían un codo porque pues ya era mi primer ascenso en 3 meses. Claro, muy rápido. Sí. Muy rápido, pero esas son las ventajas de uno tener también la oportunidad de querer salir adelante, sí. Y haberse preparado. Es que hay otro problema que la gente que yo veo o que yo vi, no, todavía lo veo, es que la gente es muy conformista. Y entonces la gente llega a un lugar y dice, ay, estoy ganando bien. Y ahí se queda. Y yo quería avanzar. Y yo quería avanzar en mi carrera. Yo decía, no, yo no me voy a quedar. ¿Qué tal? Yo entrando dígitos, habiendo estudiado en ingeniería, no tenía nada que hacer, ¿no? Entonces ya formé el departamento de confiabilidad. Pero fíjate que nunca me pusieron de jefe. Porque de todas maneras sí existía esa discriminación. Entonces tú eres hispana, ¿no? Entonces el jefe era un americano. Que no tenía ni idea dónde está parado en totalidad, pero pues... No, que lo contrataron después de que yo formé el departamento. O sea, siempre pasa. Sí, pero bueno, a mí realmente los títulos no me importan. ¿Cuánto tiempo duraste en esa posición? 6 meses, y a los 6 meses, otra vez, entró, tenían que formar, es que era una aerolínea que era un desorden horrible. Los dueños de esa aerolínea realmente no tenían idea de aviación. Sabían del negocio, o sea, de hacer la carga y todo eso, porque ellos volaban a Malasia, mucho a toda la parte asiática, y obviamente tenían el contrato con Afganistán, pero ellos no sabían de aviación, entonces la aerolínea no tenía departamento de ingeniería, no tenía departamento de confiabilidad, o sea, nomás era operaciones, literal, y mantenimiento. Y eso y para la cantidad de aviones, porque ya cuando en esa época ya tenían 24, de todas maneras ya grande. Si hubieran sido 4 o 5 es más fácil de manejar, pero no con esa cantidad de aviones. Entonces, contrataron a un señor para que abriera el departamento de ingeniería, y el man... Yo no sé, la fue bien conmigo y él veía cómo trabajaba y me dijo, venga, ¿usted sabe servicios de estructuras? Le dije, no, pero yo le hago. Lo aprendo. Sí, me dijo, le hace este boletín de servicio, y era
el boletín no se me olvida, el número no me acuerdo, pero hablaba sobre cómo quitarle a un avión de pasajeros, ves cuando los pintan y les ponen esos decals para identificarlos, cómo quitarlos sin causar estrés en el material. Entonces yo le dije, eso está fácil, eso está fácil. Y entonces hicimos toda la orden de ingeniería. Eso también lo hacía yo aquí en Searca. Siendo uno jefe del departamento de ingeniería, tiene que hacer uno de todo. Y en Colombia uno hace de todo. Y esa es otra ventaja que uno tiene trabajar aquí. Que aquí a ti te pueden contratar como X, pero tú haces A, B, C, D y todo el abecedario. Haces de todo. Entonces, eso también me sirvió muchísimo. Hice la orden de ingeniería, creé el formato pues para que fuera fácil y tan, y el señor dijo, la quiero en mi departamento. Pues 6 meses después me ascendieron. Y ahí sí fue donde yo vi las mieles del amor. Sí. ¿Y cuándo saltaste ya a tu siguiente aerolínea? No, esa fue mi única aerolínea. Esa fue la única. Entonces, ahí, bueno, seguí, allá duré un añito largo, me gané muchísimo de esa aerolínea, yo la quiero mucho, ellos quebraron, por lo que te digo, no sabían el manejo. Pero les debo muchísimo porque a mí, como te dijera, yo me gané muchísimo dinero aparte, extras, porque me daban cada rato premios porque sacaba cosas adelante rápido. Entonces, una vez, ya, como yo duré trabajando para ellos casi 5 años, a los 2 años me dijeron, o mejor dicho, yo empecé a ver que tú montabas tu hoja de vida en las plataformas como esa de Career Builder, y ya empezó otra que se llamaba Monster, y ya no me acuerdo cuál era la otra. Y entonces yo empecé a ponerme, ahí aprendí a hacer hojas de vida, porque no es lo mismo que aquí. Tú tienes que resumir todo lo que tú sabes hacer en una hoja, a ellos les aburre leer. Uh-huh. Y realmente ni siquiera la experiencia es lo que impacta es una cosa que ellos le llaman el resumen, que es lo que como uno se vende. Soy ingeniera náutica con tantos años de experiencia y soy capaz de hacer tan, pero muy resumido. Y luego tú pones como tus skills. Habilidades. Sí, pero ellos los diferencian en 2, unas que son suaves, otras fuertes. Las fuertes son las que son técnicas y las suaves, que son muy importantes, que las personas piensan que no, es la forma. ¿Sí me entiendes? La forma de ser tuya. Que soy social, que tengo capacidad de relacionarme. Que Exacto. Eso es muy, muy importante. Ellos lo ven muchísimo. Entonces aprendí a hacer hojas de vida, entonces la arreglé bien y la monté, porque era nomás montarla en esas plataformas. Entonces, estando trabajando en esta aerolínea, un día me llaman a mi teléfono y me dicen, es que vimos su hoja de vida creo que fue en Monster, y estamos interesados, es para Boeing. Pues yo dije, ya dijeron, porque yo ya había y les colgué, sí, yo les colgué porque es que yo pensé que era feliz día de los inocentes, por favor. Sí, exacto. Yo pensé que era una sentada porque días antes había estado hablando con unos amigos de la universidad y estábamos en risa y broma y dije, esto es una broma, porque yo ya había investigado. Como te digo que siempre Boeing, obviamente yo había soñado ir y todo, yo ya había investigado cómo se aplicaba y todo, y era por medio de la página de Boeing, nadie te llama, o sea, tú te metías, tú tenías que aplicar tú todo. Entonces yo recibí una llamada y dije, ay, esto es una broma. Entonces me volvieron a llamar, no tomé la llamada y me dejaron el mensaje y me dijeron que si estaba que de pronto la comunicación estaba mala, que no sé qué, entonces que me dejaban el mensaje, sí, y entonces que estaban interesados en mi perfil, que querían tener una entrevista conmigo y que desafortunadamente los sistemas estaban abajo y por eso no habían podido hacer, o sea, no se hacía como se hacía normalmente. Entonces ahí yo sí creí, dije, le colgué al señor. No lo dejé, no lo dejé hablar. ¿Aló? Porque eso sí es algo que me caracteriza y eso es mi mayor defecto, es mi impaciencia. Entonces, no. ¿Y qué pasó? O sea, ¿hubo forma de poder solventar la situación y poder presentar común y corriente? Pues claro, yo ahí mismo dije, Dios mío, llamé de vuelta. Y ya hablo yo con el señor y me dice, mira, en ese momento la página de Boeing está siendo reestructurada, pásame tu resumen, le llaman a la hoja de vida ya, pásame tu resumen, mándalo a esta dirección y yo te contacto y te digo cómo tienes que, te mando un link por internet y te digo cómo tienes que hacer
para entrar todos mis datos y todo eso. Y así fue. A la semana, mira, ese proceso tomó como 4 meses. Yo por eso no pensé que hubiera pasado yo a Boeing. Entonces a la semana me contactan y me dicen, sí, listo, vamos a hacerte una entrevista. Va a ser por teléfono. Y yo, ¿por teléfono? Nunca había tenido una entrevista por teléfono. Y yo, ok, son 10 panelistas. Y yo, ¿cómo así? O sea, 10 personas te van a entrevistar tal día. Y ahí te mandamos por correo cómo son, porque ellos tienen, la forma de hacer entrevistas de ellos es estructurada. Entonces tienen una forma específica para cómo uno debe contestar y todo ese cuento. Entonces me mandaron la información, no, yo paniqueada. Yo dije, no, ¿cómo voy a contestar esto? Con mi jefe de la aerolínea. Pensaste, le voy a volver a colgar al señor de hoy. Sí, la verdad sí. Entonces con mi jefe de la aerolínea, yo le pregunté, nunca le dije, no, es que Boeing me contactó, no, le dije, jefe, ¿cómo se responde una entrevista estructurada? Y él me dijo, no, mira, así, medio me enseñó y yo. Así quedó X, hice mi entrevista, pero es que es tan impersonal cuando tú no ves la expresión de las otras personas que a mí me empezó a dar muchísimos nervios y yo contesté, pero pésimo. O yo sentí que había contestado pésimo. Cuando a mí me han dicho, tras del hecho, ellos son bien rigurosos, ¿no? 1 hora es 1 hora, no. Me dijeron, son 60 minutos de entrevista y mi entrevista duró 35 minutos. Y dije, no pasé. Porque me dijeron, bueno, muchísimas gracias. Y ahí sí, como hice yo, ¡pum!, me colgaron. Y me entrevistaron de los 10 panelistas, solo 6. Entonces yo dije, no pasé. El sexto ya dijo, no, ya para qué le pregunto. No. Y yo llamé a mi mamá porque ya les había contado. Y le dije, no, yo no pasé, me colgaron los 35 minutos, ya, así quedó. Y yo, bueno, pues lo peor en vuelta fue la que no se hizo, así quedó. Eso fue en octubre, a los primeros días de octubre. En noviembre hay un festivo que es el de Acción de Gracias. Pues me llamaron una semana antes de Acción de Gracias y me dicen, sí, estamos hablando con Viviana Martínez, que usted pasó a la segunda ronda, 1 mes después. Y yo, ¿la segunda ronda de qué? Para la posición para la posición de Boeing, que no sé qué era, en confiabilidad. Y entonces, y yo, ¿pasé? No, yo no sé si esa señora se reía por burlarse de mí, porque yo gritaba. Porque fue muy chistoso. Sí, fue muy chistoso. Yo, ¿en serio? ¿En serio pasé? Y yo feliz, y la señora decía, sí, como que, porque se le iba a cerrar. Entonces me dijo, pero la vamos a volar. Y yo le dije, ¿me van a volar? Y yo pensé que me tocaba sacar de mi bolsillo para ir y todo ese cuento, y yo, no ¿qué voy a es poder. eso? ¿Qué es el a volar? No, o sea, que me iban a volar desde donde yo estaba a las instalaciones. Tenía que ir a la entrevista ya. Física, a presencial. Entonces yo dije, me va a tocar sacar a mí para el tiquete y todo eso. Yo pensaba que era así, no, ellos te pagan todo. Te cuadramos, me dieron un carro rentado porque pues del aeropuerto para moverme allá y todo el cuento. Fui a la entrevista, eran 6 personas y lo ponen a uno contra la pared y pues le empiezan a hacer a uno preguntas de lo que ha hecho. En la misma forma como me las hicieron por teléfono. Pero entonces ahí es un poquito más fácil porque tú les ves las expresiones y tú sabes si la estás embarrando o no. Y me dejé fluir y dije, qué hijo de madres, aquí fue. Hice la entrevista, muchísimas gracias, me devolvieron, cogí el avión de vuelta a mi casa y nunca más volví a escuchar de Boeing. ¿Cuánto tiempo pasó? Pasó noviembre, lo que faltaba de noviembre, diciembre, enero, y yo decía, no pasé. Entonces, allá es muy común de que cuando tú haces una entrevista, tú tienes que mandar un correo dando gracias, ¿no? Gracias por el tiempo, por la entrevista, bla, bla, bla. Yo había mandado eso después de la entrevista, nadie me contestó. Generalmente siempre contestan, sí, estamos en consideración o cualquier cosa. No me contestaron, pues no volví a saber. Entonces yo en enero dije, no, yo voy a mandar otro correo. Porque ese día me presentaron el jefe que estaba contratando. Ellos me dieron todos el correo de ellos de trabajo, entonces yo tenía el del jefe que estaba contratando y le mandé que muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad, pero que ya han pasado 3 meses y que yo no sabía y que yo quería saber si sí o si no, simplemente para descartar. Y ese señor me llamó, ni siquiera me contestó y me dijo, no vayas a coger ningún otro trabajo, tú estás seleccionada, lo que pasa es que
cuando es Navidad, Boeing es como un ente muy gubernamental, parecido a un ente gubernamental, y se toman todos esos meses como de chévere. Entonces no te preocupes. Es una pausa administrativa. Ah, sí. Exacto. Sí. Y eso fue lo que pasó. Y ya yo entonces, imagínate, no, ¿cuáles 3 meses? Ese proceso duró 6 meses porque yo entré a trabajar en mayo del 2012. Mayo del 2012. Y empieza el sueño. Ahora sí, por fin. Sí. Agarrado con 2 manos. Agarrado con 2 manos, otra vez con mi chiquis, otra vez para aposentos total, y cambiar de Nueva York, volar a Seattle. O sea, de un extremo de Estados Unidos al otro, para allá arriba, lejos. ¿Tu chiquita ahí cuánto tenía? 13 añitos. ¿Y ella se adaptó fácil? Yo pensé que sí. Ella chiquita, pues sí, es que uno de 7, yo me fui cuando ella tenía, nosotros fuimos cuando ella iba a cumplir 7 años. Entonces uno dice sí, ¿no? Se va a adaptar rápido, y se adaptó rápido, aprendió inglés muy rápido. Un niño antes de los 11 años aprende inglés como aprende español. De hecho, ella es bilingüe y ella no tiene acento ni en un idioma ni en el otro. Ya grande, ¿no? Grande. Daniela extraña muchísimo Colombia. Muchísimo. Ella me reclama muchísimo que yo me la llevé sin ella querer venirse o irse para allá. A veces toca hacer esos sacrificios de papás. Sí. Para poder hacer los sueños realidad. Pero ahora Vivi quiere también volver a Colombia. Sí, yo siempre, yo me fui por lo que me fui, pero siempre con la idea de que yo me iba a devolver. O sea, el proyecto está en volver. Sí, claro. Bueno. Mis raíces están aquí. Bueno, pero entonces, ¿qué pasó con Boeing? ¿Qué se hizo en esa temporada? Bueno, yo entré como ingeniería de confiabilidad fue cuando lanzaron el 787 y entonces era empezar a hacer toda la confiabilidad de rediseño, porque cuando entra un avión nuevo a servicio, a operación, entonces empiezan a coger datos y entonces empiezan a decir, bueno, este sistema no me quedó así como muy bien diseñado, ¿qué vamos a hacer? Y entonces tú empiezas a coger todos esos datos, te reúnes con ingenieros y empiezan a dar soluciones de diseño para mejorarlos, y es donde salen los boletines de servicio. Eso lo hice como por 2 años más, un poquito más. Y empecé a hacer también, al mismo tiempo, aparte de hacer de confiabilidad de diseño, empecé a hacer confiabilidad de soporte a las aerolíneas. Entonces yo tenía asignado las aerolíneas de Noruega y las aerolíneas de Singapur. Y fue donde empecé a viajar, que ese era otro sueño, pero más de mi mamá que mío. Fue un sueño, ¿cómo se dice? Compartido. Sí. Mi mamá siempre me decía, estudie para que pueda viajar mucho. Y fue como ese sueño de mi mamá, que viajara y conociera a todo el mundo. Y ahí empecé a viajar porque yo tenía que ir a Londres, era mi base para Noruega, y en Singapur era la base pues para todas las aerolíneas de Singapur. Entonces yo tenía que viajar constantemente. Conocí casi toda Europa por eso, porque yo tenía que ir más o menos de a 3 semanas, quedarme 3 semanas allá. Entonces los fines de semana yo agarraba mochila y a donde yo apuntaba así, vámonos para allá. Sola, yo viajé mucho tiempo sola. Me gustaba mucho ese plan de vamos a conocer, a paisajear, a turistear, y así conocí muchos lugares muy bonitos, muy interesantes. Entonces me empecé a aburrir, porque es que Boeing es de lo mismo grande, tiene muchas capas de manejo, de gerencia, y entonces el gerente, ¿no? Y entonces mover un proyecto era muy complicado, muy lento, sí, porque tú tenías que saltar, o sea, tenías que ir escalando por los filtros. Exacto. Y eso a mí es que yo no sirvo para lamber. Esa es la expresión literal. No, a mí yo muestro lo que sé hacer, pero eso de que uno tenga que ir a ponerle cara bonita, eso lo hice cuando hice las... Nosotros lo decimos acá, ¿no? De pie un muerto, pero nunca de rodillas, porque el dios de la guerra odia a los cobardes. Sí. Ya, con eso queda. Sí, es que es muy harto. Tener que decir, oiga, venga, páreme bolas a mi proyecto, como que, ay, no, qué hartera. Y la viajadera, pues es chévere, pero te empieza a cansar.
porque uno está muy inestable, ¿no? También lo vivimos aquí, Sí. en La Fuerza también hay mucha Sí. gente que dice, mi sueño es viajar, pero cuando empiezan a viajar tanto y a viajar tanto, después dicen, Ya me quiero que Es duro. pues estabilizar. ya estuvo bueno de viajar, Sí, sí. ya déjenme Sí. en mi casa un día, Yo, entonces, ¿no? ay, a mí cuando me decían, tiene que ir a Singapur, mira, te lo juro. Yo decía, no, por favor, no. Esos vuelos tan largos. Y yo mi mamá me apoyaba muchísimo, pues mis papás me han apoyado muchísimo. Entonces yo era, mamá, tengo que viajar, véngase porque la niña no se me puede quedar sola. Y mamá. Pero qué mamá tan y mi mamá, amorosa. sí, la verdad que yo no. Y es de los una dos. abuela excepcional. Sí, sí. Porque Los dos. Sí, pero siempre la mujer tiende Sí. como a ser más maternal, entonces ella muy dedicada como a ser abuela y Sí. lo disfruta, creo que lo Sí, disfruta. sí, mucho. Entonces, Aquí ya se destapó que tenemos un parte familiar. sí. Sí. No, pero mi mamá, ¿para qué? Yo la llamaba y mi mamá dejaba de hacer lo que estaba haciendo, empacaba maletas y corría pues a reemplazarme en la casa. Sí, literalmente como uno dice, si estuviera aquí al lado de la esquina, ¿no? De un barrio al otro barrio. Sí, sí. De hecho, yo he tenido, te digo, tuve un problema de salud serio y mi mamá, yo creo que ni ropa, listo. Al mismo día que la Así llamé, son las mamás. así son las mamás. Y no todas. Sí, las mamás de acá de la emisora al aire sí. No, te voy a decir que no, las colombianas son así. De la emisora. ¿Por De que qué? nosotras cuatro. Porque, no, mamás de otras culturas, de verdad que es que el choque cultural es tenaz. Es duro en diferentes muchas partes, sí. Entonces, bueno, mi mamá viajaba y me reemplazaba ahí, pero no, yo me empecé a cansar y me empecé a cansar de la burocracia que había que hacer, la politiquería y yo dije, no, ya como que esto ya estoy haciéndolo como muy rutinario, no sentía que estaba aprendiendo nada más nuevo. Participé un poquito en el 737 MAX, que después lo pararon por sus Sí, problemas con que tuvo. que tuvo. Entonces dije, no, pues voy a aplicar dentro del mismo Boeing a otra posición y sí, lo hice. Pero si esta era de viajar, la otra sí era cierto que no iba a estar en la casa porque era lidiar con los fabricantes de componentes diferentes y tener que ir a hacer auditorías y tener que ir a decir, no, esto no me sirve, cámbielo, hágale, quítele, póngale. Entonces dije, no, ya me cansé, me aburrí, duré 9 años más o menos con Boeing, 8 o 9 años con Boeing. Ahí es donde sacó la lista de chequeo. Checklist, ya. Boeing. Sí. Chequeado. Y que tú Ahora sí le quiero colgar al señor de hoy. sí, ahora sí. Sí, la verdad que sí. Y además que yo ya, sí, o sea, eso de sacar pecho, decir, logré entrar a Boeing, lo hice. De hecho, en la universidad, en la San Buenaventura, en esa época me hicieron también una entrevista chiquitica ya, pues porque estaba en Boeing y oh my God, ¿no? De la Universidad de San Buenaventura, está aquí, no, ya está en Boeing. Pero pues ya, X. Entonces, Boeing estaba liada en ese momento cuando yo dije, no, ya, checklist, vamos a ver qué más hay. ¿Te acordaste de la foto? Sí, no, pero ahí todavía no. No, realmente Boeing estaba aliada con Mitsubishi Aircraft Corporation y estaban sacando un avión regional porque aviación cambió, empezó a cambiar. Entonces ya no eran los aviones, primero los costos, ¿no? Ya estaban empezando a ofrecerse o ya estaban en full las aerolíneas de bajo costo. Entonces un avión grande no le sirve a una aerolínea de bajo costo porque no lo pueden fulear y tú sabes que una aerolínea vive de que el avión vaya lleno. De las ventas, por supuesto. Porque si ellos no van llenos, ya van en pérdida. Entonces, esta Mitsubishi Aircraft Corporation estaban diseñando un avión regional de menos de 90 pasajeros para poderlo volar en distancias cercas y que fueran llenos y pues las aerolíneas ganar porque con los aviones actuales pues no se podía o no se puede. En esa época ya había pasado un poco la pandemia o nos estamos reactivando la pandemia. No, todavía no. Entonces resulta que por azares del destino, yo que estoy leyendo esta alianza con esto y me llaman de esa empresa. Cabe resaltar que yo nunca apliqué la única que apliqué fue la primera, la aerolínea. De Boeing. Pero a Boeing me llamaron, Sí. de Mitsubishi me llamaron. Yo nunca llamé, apliqué yo misma. Entonces me llamaron de Mitsubishi y me dijeron que sí quería hacer con fidelidad de diseño. Yo, sí, listo, me paso porque ya estoy aburrida en Boeing.
Y me pasé. Y además porque yo decía, esto es un proyecto que cuando termine y cuando el avión esté volando, mi nombre va a estar atrás. Siempre como me ha gustado esos proyectos donde si así pasen los años, tu nombre Pero ahí va a estar. Entonces yo dije, no, pues súper chévere. Y estaban ya en fase de certificación, entonces yo tenía idea de certificación, pues de talleres, pero las regulaciones son muy parecidas. Realmente Colombia copia las regulaciones americanas, entonces me las sabía. Dije, me meto. Y me metí, vendí mi casa. Cuando estaba en Boeing pude adquirir casa. Qué bendición. Sí. No es nada fácil. No, en Estados Unidos es supremamente complicado, muy diferente. Y yo aproveché cuando el problema de la burbuja, saliendo en el 2012 a adquirir mi casa. Entonces fue como una bendición porque yo no pagué esos precios que ahora nadie... Desorbitantes que están. Sí. Entonces vendí mi casa y me fui para un pueblo que era de 3x3. O sea, literal eran 3 cuadras. Y es el aeropuerto donde van a hacer todas las pruebas de vuelo de nuevos diseños, Boeing, Airbus, todos porque tiene la rosa de viento más grande del mundo. ¿Y era cerca a Seattle o...? Sí, 2 horas y media a mi velocidad. O sea, a tu velocidad, lejos. o sea... Lejos, sí. Ok. O sea, como 3 horas y media en normal velocidad. Ya. Y me pasé y yo estaba feliz porque... me tocaba, o sea, yo volaba con el avión. Es muy chévere ver un avión en piloto, como le dicen allá, en piloto. O sea, por dentro nomás tenía los computadores y todo lo que se planeaba, pues que se iba a hacer pruebas y todo eso. Y me parecía súper interesante recoger datos y decir, no, esta vaina no sirve, hagamos rediseño o mejórenla o miren a ver qué van a hacer porque este avión no lo van a certificar así. Me pareció súper interesante. Me mandan a Japón, pues porque es Mitsubishi Aircraft y la producción iba a ser en Japón. Ellos ya tenían contratos con 2 aerolíneas japonesas que es Nippon Airlines y Japan Airlines. Entonces me mandan a Japón para mirar cómo iba quedando esta de ensamble, la fábrica, pues. Ellos copiaron todo, y por eso fue la alianza con Boeing, porque ellos copiaron la forma de cómo Boeing hizo el ensamblaje, ay, ahora se me va el nombre. Eso de ensamblaje, pues, que es el avión se mueve, no se mueven las personas. El avión, o sea, cuando van ensamblando los aviones en Boeing, el avión es el que rota, no las personas. Porque cuando rotan las personas se quedan... ¿Como si fueran una cinta? Sí, pero sí, das de cuenta. Y es más rápido, más efectivo, porque entonces no tienes que desplazar herramientas, no tienes que desplazar personal y no se hace tanto reguero, porque en aviación todo es muy, tú sabes, muy controlado. Sí. Cualquier cosita que se le quede puede causar un accidente mal puesto. Una herramienta se pierde y tú literal tienes que desbaratar el avión. Para buscarlo, así es. Entonces ellos copiaron eso, entonces fui yo a supervisar eso y tenía que ir a reuniones de ingeniería porque la mayoría de ingeniería estaba en Japón. Cuando fuimos a Japón, pues llevé a mi papi. ¿Pero cómo fue esa historia? Mi papá tuvo un almacén de repuestos donde vendía carros que eran de origen japonés, camperos japoneses y todo lo que tenía que ver con Japón. No sé, a mi papá esa cultura como que siempre le impactó, no sé, le gustaba. Y entonces, pues imagínate, yo en una empresa japonesa, eso mi papá sacaba pecho, lo que no está escrito, porque si hay alguien que yo siento que esté más orgulloso, pues sí, toda mi familia, pero es que mi papá es algo muy chistoso, él lo hace notar muy chistoso, él saca pecho. Estando en Boeing, él fue y se compró. Estando en Boeing, le regalé una chaqueta de Boeing, decía Boeing así, en la pechera y todo eso, y un día él andando en moto, porque le gustan mucho las motos, lo paró la policía, y él dijo, mi hija trabaja aquí. ¡Ay! Papá orgulloso, así siempre. No, pues para salirse no sé por qué lo habían parado, y era porque iba para el aeropuerto por algo, entonces él iba allá y sacó pecho, y yo decía, ay papá, muy chistoso, muy divino. Entonces cuando me dijeron, usted va a ir a Japón, pues yo dije, mi papá siempre ha querido conocer esa cultura. Y lo llamé, le dije, ¿quieres ir? Y me dijo, no puedo porque estoy trabajando. Y le dije, no, papi, esta oportunidad se presenta nunca más. Y sí, realmente ya
arreglamos el tema y viajó, pobrecito, fueron 30 y tantísimas horas con todas las paradas que tuvo, porque es que es lejísimos Bogotá de aquí a Tokio, y realmente él fue a un pueblo nosotros fuimos porque la oficina mía estaba en Nagoya, es un pueblo muy típico japonés. Entonces él tuvo que volar, él voló de Bogotá Bogotá a Washington DC, de Washington DC a Los Ángeles, Tokio, Tokio, Nagoya. No, pobrecito, horriblemente largo, pero feliz. Son experiencias que uno... ¿Cuál es el recuerdo más lindo que tienes de ese viaje con él? Es que yo creo que todos, pero el más chistoso, los japoneses son muy rígidos, excesivamente rígidos. A mí me encanta la calidad de ellos, pero no me gusta la rigidez que ellos tienen. Entonces tú llegas al aeropuerto y hay miles de letreros. Ellos son muy patriotas, ellos no te hablan en inglés, en nada, japonés. Entonces, y los letreros todos están en japonés. Entonces ellos ponen figuras para los que no son de habla en japonés. Sí, y en todo lado hay letreros así de grandes, grandísimos, donde no se puede filmar dentro de los aeropuertos. No se puede filmar, no se puede tomar fotos, pero así como que no te vea un policía. Y mi papá parece periodista, ahí le sale. Papá parece periodista, él y sus paneitos, voy a tomar un paneito. Y empezó. Yo venía de la oficina y yo le había dicho, me espera dentro del aeropuerto para recogerlo y todo eso. Entonces yo venía de la oficina cuando yo veo a mi papá detenido de un policía. Y yo dije, ¿qué hizo mi papá? Y yo salí corriendo porque lo vi. Y mi papá, tan chistoso, él ya había hecho él busca mucho en internet. Cuando tú le hablas de algo que le interesa, mi papá va y se mete a Google y todo. Pues él había bajado un traductor en el teléfono. Ah, divino. Sí, muy chistoso. Él había bajado un traductor y todo eso. Estaba hablando con el japonés, le hablaba en japonés, mi papá ponía el teléfono y él le decía. Ese recuerdo a mí me causó mucha ternura, porque fue muy chistoso ver el policía, nada de español, nada de inglés, solo japonés, y mi papá le decía, es que yo vengo a verme con mi hija porque ella trabaja aquí. Divino. Sí. Ay, qué pecado. Fue muy chistoso. Pero, ¿y pasó algo? No, nada, no, el señor... Pero un hombre muy recursivo. Sí. O sea, sí. Definitivamente ahí entiende uno a la hija. Porque sí. El papá no tampoco se vara ni se deja morir de hambre. Cambio mi mamá no. Mi mamá, si yo la suelto en un medio así, ella sí se paniquea. No, mi entra papá, en crisis. Sí. Es que sí. No es fácil. No, somos muy chistosos. Entonces ya llegó, lo llevé pues a conocer un poquito de donde estábamos. La comida típica en Japón son alitas. Entonces fui y lo llevé a un lugar típico de alitas, aparte del sushi, ¿no? Pero de ahí de Nagoya eran esas benditas alitas, lo fui y lo llevé pues nos fuimos a dormir. Pero nos fuimos a dormir como unas 3 o 4 horas, semejante vuelo tan largo, porque él llegó un viernes y yo había planeado el fin de semana para irnos a Tokio y para que fuera y montara en el tren bala. Entonces esa es otra cosa muy chistosa de él. Mi papá y sus videos. Los japoneses son muy celosos con como te dijera, el japonés ellos son muy respetuosos de su espacio. Y su espacio quiere decir que si tú vas en su burbuja personal. Sí. Si lo tú que vas, nosotros llamamos el espacio personal, que es más o menos un cuadrado de 2 metros por 2 metros alrededor de nosotros, donde nadie debería entrar. En Europa. Entonces, tú en Japón no vas a ver a nadie hablando en el teléfono, en el tren, en el bus, no, nadie. Todos llevan sus audífonos y ellos están viendo videos, pero nadie está hablando por teléfono. A mí me pasó, yo llamé a mi papá cuando llegué a Japón, porque yo duré una semana y después llegó él. Y en el bus me dijeron, ellos hacen esta señal, cruzan los brazos y eso quiere decir no y es cuelgue porque aquí no tenemos por qué escucharle su conversación. Fascinante, eso me fascina. Porque tú te montas en el Transmilenio, hijo de madre, y te enteras de todas las historias habidas y por haber. Allá sí. No. Otra cosa es que no les gusta el contacto físico, entonces en los trenes y en los buses, ¿sí me entiendes? Ellos van así y tú los ves literal, ellos se como apretaditos sin tocar a nadie, o sea, y uno llega... Uno de hispano todo desordenado, llega y por ejemplo se monta uno al bus y es a donde caiga, no, acá es así, donde caiga, no, donde quepa. Allá tú haces la fila para el bus y se va llenando de atrás para adelante. Y si no te gusta el que va al lado donde de malas, o sea, te tienes que sentar donde yo llegué y me senté al frente también, hicieron la misma seña.
váyase allá donde van llenando de atrás para adelante, muy rigurosos en ese sentido. Entonces mi papá nos fuimos para Tokio en el tren, qué pecado, no lo dejé dormir porque nos fuimos en el primer tren y él y sus videitos y hablando, y mi papá tiene un tono de voz muy alto y yo, papá, cállese que nos van a bajar del Pero valió la pena. Sí, sí. O sea que después de haber hecho también un sueño realidad, también hubo oportunidad de hacer el sueño realidad al papá. A los dos, pero sí, mi papá fue el primero. Mi papá fue el primero. Fue muy chistoso. Fue muy chistoso. Estando en Tokio, no eso, caminamos, el primer día caminamos 14 horas, porque esa es la otra. Ellos son tan organizados que Tokio solo tiene 2 bucecitos de esos que uno se sube y lo llevan a dar la vuelta. Uno es para ir por el lado nuevo de Tokio y el otro por la parte Antigua. Y, sí, antigua, y se intercambian y ya. No hay más. Entonces yo le decía a mi papá, vámonos por la parte nueva que se parece mucho a Estados Unidos en el bucecito, pero la parte antigua vamos a pie porque pues vamos a conocer. Uy, no, qué caminada tan tenaz. Y Tokio es carísimo. Una noche en un hotel de 2 estrellas, yo creo, $300, $400. Le dije, no, papi, yo no, eso no lo puedo pagar, vámonos a un hostal. Y nos quedamos en un hostal. Y literal, los hostales en Japón son camarotes los dividen en paredes de madera. Y bien chistoso. Mi papá, feliz. Y haga sus paneitos, todo el mundo durmiendo. Y mi papá, aquí está la habitación de Vivi, aquí está mi habitación. Divino. Sí. Y bueno, ¿cómo hemos llegado entonces, después del paso por Mitsubishi, ahora a lo que estamos? Llega la pandemia. Mitsubishi, esa compañía estaba subsidiada por el gobierno y por las 2 aerolíneas que te dije japonesas. Entonces llegó pandemia y obviamente Mitsubishi, la que le inyectaba el dinero era Mitsubishi Heavy Industries, que es la que hace los carros y todo el resto de cosas que son marca Mitsubishi. Se dejó de vender carros, se dejaron de vender cosas y empezaron a recortar. En marzo del 2020, cuando entra la pandemia, yo estaba de hecho aquí en Colombia, a mí me llamaron, a mí me tocó volar. O sea, yo venía de vacaciones, duré una semana de vacaciones y me tocó irme, porque iban a cerrar pues puertos y todo, y me tocó devolverme porque allá todavía seguían trabajando en Estados Unidos. Yo llegué y seguí trabajando, nos hicieron una reunión, nos dijeron que iban a recortar debido a la pandemia, porque en Asia ya había empezado antes, nosotros tuvimos de verdad un retraso significativo. Entonces que debido a la pandemia les habían recortado el presupuesto, entonces que iban a recortar gente. Afortunadamente mi puesto no estaba involucrado en el recorte porque era como muy vital, el del grupo donde yo estaba. Ninguno sufrimos. Entonces se llevaron un poco de japoneses que estaban en Estados Unidos y empezaron a recortar. Eso fue en marzo, a finales de marzo. En abril otra reunión donde dijeron, ahora sí los vamos a mandar a trabajar desde la casa porque pues ya ahora sí, todo el mundo encerrado. Uh-huh. Pero eso fue comenzando abril o finales de marzo. Y en mayo otra reunión diciendo que nos iban a poner, o sea, que debido a las finanzas por la pandemia, nos iban a poner en una figura en Estados Unidos, se llama furlough. Eso es que tú estás contratado por la compañía, no te pagan salario, pero todas tus prestaciones siguen corriendo. O sea, no me pagaban, pero yo dije, no, pues perfecto, yo me espero. Pues porque no, yo pensaba realmente, y pues lo de las noticias era que iba a estar cortica, no iba a estar tan largo el encierro. Entonces dije, pues sí, aquí me quedo, porque nos dieron la opción, si queríamos renunciar, pues nos daban de baja y chao. Entonces yo dije, no, yo sí me espero, y de paso descanso. Claro que sí. Y ya. Entonces, y como eso fue a mitad de mayo, y a las 2 semanas literal, nos hacen una reunión y nos dicen, hasta aquí fuimos. Y cerraron el proyecto. Y yo dije, carajo, ahora sí nos quedamos sin trabajo. Entonces nos dieron allá le llaman un paquete de severance, no sé. ¿Es como una indemnización? Por decirlo así, pero nada que ver. Aquí realmente, aquí en Colombia es mucho mejor cuando uno sale de trabajar. Que en Estados Unidos tú sales con tu último cheque, literal. Pero como esto fue una cuestión, pues no planificada, se conmovieron y nos dieron un mes de salario y nos dieron la opción de, ellos contratan unas empresas para que lo posicionen a uno.
y que le mejoren a uno el resumen y que, mejor dicho, no, le pongan, ya LinkedIn había tomado muchísima fuerza, esa plataforma para trabajo, entonces nos pagaron que nos arreglaran todo el LinkedIn y lo hicieran bien profesional y toda la cuestión, y yo, bueno, pues sí. Y dije, no, me voy a tomar unos mesecitos de descanso porque yo estoy trabajando desde que tengo 14 años. Yo trabajo, mi mamá nunca nos podía ver en vacaciones tranquilos. Quietos. No. Ella siempre tuvo temor a que nosotros tuviéramos malas amistades, entonces nos puso a trabajar desde muy chiquitos y también se lo agradezco porque a mí me gusta trabajar. Entonces yo dije, ay no, me voy a tomar un mes sabático y a ver qué pasa en plena pandemia, y yo dije, me voy a ir a hacer eso le llaman un road cross, un viaje de travesía, eso, por Estados Unidos, de Seattle a Nueva York. Mi hermana ya vive también en Nueva York, en Connecticut. Entonces dije, me voy a ir a conocer todo lo que no conozco. Y entonces dije, bueno, con lo que me saqué, porque yo mis ahorros no los quería tocar, con lo que me saqué de lo que me dieron ahí, voy a arrendar un carro porque no le voy a meter las millas a mi carro. Y entonces me compré un colchón. Muy bien. Sí, y lo metí. Yo no pagué hoteles, yo no pagué comidas, yo no pagué nada de eso porque me fui entre mi carro y todo lo hice entre mi carro. O sea, yo dormía entre mi carro en las paradas donde se ponen los de las tractomulas y me bañaba donde ellos se bañaban, y yo llevé nevera en el baúl, y así me conocí el parque de Yosemite, me conocí el parque otro donde están los geysers, el Yellowstone. Conocí dónde están las caras de los presidentes en la montaña Rushmore. Me fui a hacer kayaking en plena pandemia. Eso estaba solo y yo feliz, porque yo no había, o sea, muy poquita gente. Es que en Estados Unidos no fue tan riguroso la pandemia y el encierro. El encierro, o sea, sí estábamos encerrados, pero como que ya después de junio la gente se empezó a enloquecer, y entonces ya como que fueron un poquito más flexibles, más sin embargo, muy poquita gente afuera. No, yo fui feliz porque casi todo estaba desocupado, tras del hecho más económico. Entonces me hice eso, me gasté un mes yendo y viniendo. Me fui por una ruta, me fui por la otra y conocí muchísimas cosas. Y ya cuando llegué, el gobierno en Estados Unidos nos apoyó y nos ayudaban económicamente, pero yo a mí no me gusta recibir ayudas del gobierno. Pues si tengo mis dos pies, o sea, si estuviera inválida, uno dice, sí, está bien, yo los tomo porque no puedo, pero teniendo mis capacidades físicas dije, no, yo tengo que salir a buscar trabajo, a mí esto no me gusta, y empecé a tocar puertas. Aviación fue de las industrias más afectadas en la pandemia, pues en aviación nada, y entré a una empresa que no tenía nada que ver con aviación porque me empecé a desesperar. Se llama Milwaukee Tools y hacen herramientas como las que tiene uno en la casa. Y también hice confiabilidad. Duré 9 meses. Aprendí muchísimo porque aprendí producción en masa, pero eso no era lo mío, y yo dije, no, esto no es lo mío. Y tras del hecho me trasladaron de Seattle, o sea, del área de Washington, del estado de Washington, a un estado que se llama Wisconsin, que es arriba de Michigan. Esa vaina es un heladero, 9 meses, nieve hasta el tope, la gente es muy fría, entonces no pude hacer amistades, y yo soy muy social. Sí, y dije, esto no es lo mío, me empecé a deprimir. Y dije, no, aquí no me quedo. Y dije, ¿y ahora qué hago? Y entonces, no sé por qué, en televisión, ahí fue donde me acordé de la foto. Sí, ahí sí me acordé de la foto. Y en la NASA. No, yo vi un comercial de que, no, ¿cuál comercial? Ya me acordé. Fue la película esta de Wall-E, la de dibujos animados. Sí. Y entonces yo decía, viva, yo quiero estar haciendo eso, yo quiero estar en algo del espacio. Y entonces empecé a buscar. Yo soy residente en Estados Unidos, no soy ciudadana. Entonces empecé a buscar en la NASA, pero la NASA es un ente gubernamental. Y por ser ente gubernamental solo le dan empleo a los ciudadanos, no a los residentes. Entonces dije, no, a ver, voy a buscar. Y me puse a buscar
Y me dijeron, no, pero es que NASA, o sea, realmente los que son, allá le llaman civil servants, o sea, las personas que entran directo con NASA, dijo, eso es muy poquito, ellos manejan, son contratistas. Y yo, díganme cuáles son las empresas contratistas. Y empecé a buscar, porque ellos sí cogen de todo. Y realmente dije, no me importa, desde que esté en medio no me importa. Y en esas encontré Axiom Space, que es donde actualmente trabajo. Y yo estaba buscando en confiabilidad porque era lo que venía haciendo yo en Estados Unidos toda mi vida. Dije, en confiabilidad, que es lo que más es mi área de fuerte, pues, en lo que soy experta. Para estas yo en Boeing ya había tomado ventajas porque Boeing, esa compañía, la verdad, le ofrece a uno muy buenos beneficios y yo estudié mi maestría con ellos, mi MBA. Me saqué un 4, o sea, ya la calificación más alta es 4. Felicitaciones entonces. Y mi tesis, que eso no es tesis, ellos le llaman de otra manera, fue con honores. Laureada, le diríamos. Ellos le llaman summa cum laude. Yo no sé cómo es que le dicen, ellos tienen, sí, pero sí. No, eso mi papá. Yo creo que si él hubiera podido recibir mi título, estaría mi papá allá arriba en vez de... Entonces, con el historial, pues, de mi carrera, más las maestrías que yo tenía, eso fue casi un paso directo porque yo hice la entrevista en Axiom, les gustó mi perfil, sabían que yo sabía hacer confiabilidad de diseño, pero entonces yo dije, jue madre, no sé nada del espacio, yo no sé nada del espacio. Yo supongo que es muy, muy similar a un avión, pero pues no. Entonces me dijeron, no importa, eso aquí queremos personas de diferentes backgrounds, de diferentes campos, sí, para que no vengan con esa cultura ya de como tipo NASA, es, ¿no? Que de alguna manera eso es como ponerse una máscara, ¿no? Yo ya vengo condicionado bajo unos parámetros y no puedo cambiar. Sí. O sea, eso es algo muy bueno. Entonces ya entro yo a trabajar ahí y yo entré en el diseño de la estación, porque Axiom tiene 3 programas. La estación, que es la que va a reemplazar la estación que actualmente está en órbita. Sí. El traje, y nosotros hacemos misiones. Misiones es como ir a turistear. Claro que estas misiones, las iniciales, las que están ofreciendo ahorita, obviamente son con un propósito científico, pero en el futuro lo que se quiere es hacer misión turística, ir a llevarlos a la estación y que vean la Tierra desde afuera y ya. Entonces yo entré en la estación haciendo confiabilidad y diseño, pero es que no es la confiabilidad que yo estaba acostumbrada porque no es nada comparado con esto. Entonces tuve una muchacha que fue pues la que fue mi jefe, que me contrató, que era buenísima y me indicó así como que cómo era hacerle el tejemaneje y empecé a asistir a clases ya o sea, como ellos daban, vamos a hablar hoy del sistema de soporte de vida de la estación. Pues yo iba ya me sentaba porque yo tenía que aprender, ¿no? De los sistemas. No, que vamos a hablar del sistema de navegación o de los motores o de las estructuras, y yo ya me sentaba porque yo necesitaba saber cómo funcionaba algo para yo poder hacer mis cálculos y poder decir, bueno, este diseño no sirve o sí sirve. Y ya llevaba yo como 6 meses en la compañía. Nosotros estábamos debajo de la dependencia de ingeniería y nos trasladaron, o sea, dijeron no, confiabilidad pasa a ser ahora parte de aseguramiento de la calidad. En aviación eso es raro, porque en confiabilidad siempre en aviación está bajo ingeniería, entonces yo decía, no puede ser. Pero yo no sabía que en la NASA confiabilidad va de la mano con seguridad, y sí, tiene toda la razón. Y entonces entramos bajo ese departamento, pero entonces mi jefa con el director de ese departamento no se la iba. No era una persona que fuera así como muy abierta, no se la iba y se fue. Se retiró. Se retiró. No, ella cambió a otro departamento porque era que chocaban muchísimo. Tras del hecho, este señor no le gustaba trabajar ni con mujeres ni con personas de color. No será. Y era así muy directo. Entonces, carta blanca. Sí, se lo avalo. Sabes que cuando una persona se lo dice a uno de frente, eso se lo avalo. Pero entonces tornó el ambiente muy pesado, sí. Y entonces
se empezaron a ir mis compañeros. Y nosotros éramos un grupo de nomás 8 personas, creo. Y ya quedamos 2. Y yo estaba haciendo el trabajo de 8 y por el mismo 5 pesitos. Y yo decía, no puede ser posible, me empezó a aburrir. Íbamos a reuniones que yo dirigía y todo, y el tipo era, no era muy agradable, que digamos la verdad no le gustaba trabajar con mujeres, la verdad. Y entonces yo dije, pues me voy a salir, pero me voy a quedar en la misma área, o sea, en aeroespacial. Y empecé a buscar por fuera. Y entonces hablé con la de recursos humanos en la empresa y me dijo, no se le ocurra, usted es una de las favoritas, no se le ocurra irse. Me dijo, espérese que yo hago algo. Y ella entonces habló con el jefe, porque esas 3 secciones, o sea, a pesar de que somos una sola compañía, como que las 3 secciones están bien divididas, bien demarcadas. Entonces ella fue y habló con el jefe grande de los trajes. La esposa de él trabajaba en la estación y le dijo, cójala y mire a ver qué la pone a hacer. Y entonces el señor me llamó y me dijo, venga, le voy a hacer una entrevista muy informal. ¿Y qué sabe hacer? Y entonces le conté, pues todo, le dije, mi mayoría ha sido confiabilidad, pero como yo había estado en Mitsubishi haciendo pruebas de vuelo, él me dijo, ¿usted sabe hacer, trabajar en eso de pruebas? Y le dije, sí, claro. Me dijo, ¿y sabe escribir las pruebas y todo eso? Le dije, pues sí, porque uno tenía que diseñar qué era lo que iba a probar cuando estábamos en vuelo. Y me dijo, listo, ya la tengo puesto. Y entonces así fue como llegué a los trajes. Esa es de las cosas más maravillosas, porque creo que el sueño de muchas personas se ven reflejadas por fin en tantas vueltas que da la vida y tantas situaciones que uno tiene que vivir para poder llegar a donde está. ¿Eso en qué año fue? Eso fue el año, ya llevo con trajes, llevo año y 2 meses. No, ¿qué año y medio ya? Año y medio. ¿Cómo ha sido ese proceso de ver, mejor dicho, ser como voltear a mirar para atrás y decir, ¿será que esa niña que estaba en el Parque La Florida, que estaba viendo ese Boeing 747, que estaba aterrizando en Bogotá, ahora en la NASA, haciendo un traje espacial para poder hacer el proyecto Artemis? Pues imagínate que yo nunca me he hecho flores. O sea, como que es X, es mi trabajo, ¿sí me entiendes? A mí los que me hicieron caer en cuenta fue que yo tengo nosotros tenemos un grupo de WhatsApp con mis compañeras de colegio. ¿De qué colegio eres? Del San José, de Bogotá. Muy buen colegio en esa época. No sé ahora, la verdad, no tengo mucho conocimiento. Y nosotras nos hablamos cuando tuvimos la primera misión en la compañía, se llamaba AX-1, que mandaron los primeros astronautas que no eran de la NASA, sino de otros países y pues de otras agencias. En la empresa nos dijeron, tenemos que darnos a conocer. Entonces compartan esa misión. No nos dejaban compartir obviamente nada de diseño ni nada de esas cosas, porque eso de hecho ahorita yo lo puedo compartir, pero no todo full, o sea, no todo, claro, no. Porque hay muchas cosas que son todavía confidenciales. Entonces compartan lo de la misión cuando van a salir, compartan el YouTube para que se metan y bla, 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 y todo eso. Entonces yo a mis compañeras del colegio y a toda mi familia, métanse en YouTube que va a salir la primera misión. Con el logo de Axiom y todo eso y bla, bla, bla. Una de mis compañeras del colegio es periodista. Ella era periodista de este programa, que ella es periodista de investigación y salía creo en Séptimo Día, si no estoy mal. Y entonces me dijo, Vivi, ¿cómo así que tú estás en el espacio? Y yo no estoy en el espacio, estoy trabajando para el espacio. Y qué chévere, y que no sé qué, y cuéntame qué haces. Y ella, por allá, no sé a quién le contó, y me llamaron de City TV Noticias para hacer la primera entrevista de qué hice yo aquí. Entonces ahí fue donde ella me decía, y mis compañeras cuando pues les compartí en qué trabajaban me empezaron a preguntar, ¿cómo así que tú trabajas para la NASA? Que no sé qué, porque yo trabajo indirectamente porque la NASA es nuestro cliente. Así es, sí. Entonces, ¿cómo así, Vivi? Cuéntanos más y cuéntanos más y cuéntanos más y cuéntanos más. Y entonces ahí ya empecé yo a decir, chévere ser inspiración.
fue donde me empezó a dar la idea de ser inspiración, que fue cuando yo ya le dije a mi prima, a ver, ayúdeme, porque está chévere que la gente en mi país, a mí no me interesa que a mí me reconozcan a mí me interesa es motivar a las personas y sobre todo a la juventud a que estudien carreras científicas y que no se queden con lo que les enseñan, ¿sí me entiendes? Como que vayan más allá y no se queden con las cosas que les enseñan ahí así, porque esa ha sido una de mis ventajas. A mí me pueden decir que esto es azul, pero yo voy primero, investigo y de verdad me aseguro que sea azul, ¿sí me entiendes? Entonces ya empecé yo, ahí fue donde como que empecé a captar que lo que estoy haciendo tiene como un impacto a la sociedad. Es importante mostrar como siempre las ventajas que se tiene de pasar el legado, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, así sea el legado del conocimiento, sí. Pero ese es como el gusanito de la duda, como le decían el Pepe Grillo de Pinocho, ¿no? Hágale, sí. Intente, sí. ¿Qué puede pasar? Investigue. Sí. Eso es como la motivación y que eso también nos enteramos que también ha tenido la oportunidad de tener esos momentos inspiradores con colegios, con sí. Muchachos. Sí. Pues este viaje fue así como, qué lástima que sea tan corto, pero sí, me llevaron a 2 colegios para dar la conferencia, o no conferencia, sino una charla, y dar esa charla motivacional, y sabes que eso me gustó muchísimo porque me pareció genial. Yo les conté mi historia de vida mucho más resumida a toda, y eso no les impactó tanto como me preguntaron del bendito traje, y estaban felices, y a mí me pareció súper chévere explicarles qué era el traje, cómo era el traje, lo que les causó sensación saber que la orina podían reutilizarla y que de la orina se sacaba agua bebible y cosas así. Entonces me pareció súper interesante compartir. Pues yo también iba a ir para allá. Para el traje, pero es muy importante para la gente que nos escucha, Pau, que Viviana no representa solo a Viviana, sino representa los sueños de muchas personas que a veces creen que no es posible. Sí. Hay personas que tienen esa visión limitada de que es que nací en Colombia, es que no tengo recursos, y mira cómo empezamos esta historia hablando de una familia que no estaba en una muy buena situación y sí, que en viajes para distraer la mente de lo que estaban viviendo, nació un sueño. Y de ahí pues digamos que poco a poco, con apoyo, con amor, con familia, con esfuerzo, con sacrificios, porque detrás de todo esto también hay mucho llanto, hay mucha soledad, muchísimo. Hay muchos momentos difíciles, problemas de salud, etcétera. O sea, Viviana nos está contando lo lindo, pero también hay momentos difíciles detrás de toda la historia. Y es bueno que la gente sepa que cumplir esos sueños no es del todo color de rosa. No. Color de rosa, pero no es imposible. Sí, exacto. ¿Sí? La constancia, ese camino se puede hacer. Exacto, la constancia te lleva hasta donde tú quieras que te lleve. Sí. Y el no desistir, el no decaer, el no rendirse y decir hasta que llegué, porque ella en muchos puntos puede haber dicho no, ya me quedé aquí con la empresa de herramientas y ya, bueno, ya lo intenté, ya no puedo hacer nada más, me conformo con lo que tengo aquí. Sí. Y hay muchos puntos para rendirse en la historia. Pero no rendirse dentro de esta historia dentro también. De esta historia, de cualquier historia hay muchos puntos para rendirse. Mira que sí, es cierto, porque cuando uno sale del país, no solo de Estados Unidos, no solo vivir en Estados Unidos, pero sale a cualquier lado, emigra de su país, la soledad que se vive es tenaz. Entonces, o sea, la mayoría de gente que se va sola, no se va con toda la familia. Total. Entonces, afuera del país uno de verdad empieza a elegir amistades que se convierten en familia, ¿no? Pero elegir esas amistades le saca a uno muchísimas lágrimas, porque estando por fuera la gente tiende a ser como muy abusiva, como muy, como te dijera, no abusiva, no, como muy aprovechada, y es saber qué beneficios sacan. Y entonces es donde uno se empieza a aislar muy feo, y empiezas a extrañar todo. Yo, la verdad, hasta el sol de hoy, llevo 19 años por fuera del país, extraño la comida, extraño mi cama. La cama. La cama, bueno. Los ya paseos de olla también. Exacto. Pero esa la podemos solventar este fin de semana. Ya para ir cerrando,
precisamente ese tema tan importante que los muchachos, que también, que yo sé que dentro de la historia que cuando empezamos hablando, vamos a hablar de lo que va a ser el proyecto Artemis y cómo esta mujer colombiana, ingeniera aeronáutica, ha logrado hacer un cambio dentro de la historia de lo que conocemos y que está trabajando con un grupo de personas que están haciendo estos trajes especiales que van a llevar a ese hombre o mujer de color y también a la primera mujer. ¿Qué tienen de particular y de especial estos trajes? Todos los trajes son... Es que yo creo que el traje es el protagonista, porque el traje tiene que asegurar la vida de la persona que va adentro. Así de sencillo. Es un vehículo personalizado, hecho traje, y te tiene que asegurar que por 8 horas tú vas a estar consciente, viva y haciendo lo que tienes que hacer. 8 horas. Sí. ¿Eso es mucho tiempo? Sí. La misión está planeada para que son 10 días, la misión completa son 11 días, pero hagamos de cuenta como un viaje aquí, ¿no? El primer día es de relax, ¿no? De paneo del terreno. De los 10 días, 6 días ellos van a salir a hacer toda la cuestión geológica que van a hacer. La caminata y todo lo que siempre... Toda la exploración científica que van a hacer. Que realmente, si tú lo reduces a términos muy coloquiales, es ir a hacer estudios de suelos. Entonces, pues para poder hacer eso, ahora adicional que ahorita que vamos a ir a la luna, va a ser a la parte que no fue explorada cuando fueron la primera vez. La primera vez fueron a la parte donde estaba el sol siempre dándole la luz a la luna, entonces no tenían condiciones de frío extremo, no tenían condiciones de oscuridad, o sea, es donde no ves literal absolutamente nada. No tenían condiciones de... Ahí no es donde dicen que no hay comunicaciones, que no hay forma. Exactamente. ¿Y esa parte también la tienen solventada con el traje? Sí, el traje compone, el traje es un sistema que está hecho, es multisistémico. Pero los 3 componentes o los 3 sistemas principales es el soporte de vida, que es la maleta que le viene al astronauta, que es lo que más pesa. No, mejor dicho, todo el traje pesa. El PGS, que es el traje, el vestido, y el otro sistema es el de comunicaciones, que es una cajita que hay en las fotos, no sé porque es que todavía no, pero en los trajes de la NASA lo van a ver, es una caja aquí que es donde están todas las funciones de comunicación que ellos necesitan. El cohete donde van a ir o la cápsula. Sí, la cápsula donde van a ir va a tener wifi, entonces sí se van a poder comunicar en esos extremos tan tenaces que van a ir. O sea que, y ese trabajo, yo sí quiero preguntar algo particular. Dentro del trabajo que han hecho, ¿cuál ha sido tu aporte? Mi posición, yo soy la líder del traje número 1 en verificación y validación. Verificación y validación es cuando tú agarras todo el sistema y lo metes a pruebas y dices lo que el cliente me pidió es lo que yo estoy entregando. Y verificar que va a sostener la vida de la persona. Entonces yo estoy involucrada en todas las pruebas que tenga que pasar el traje hasta el momento que le digamos a NASA, aquí está su traje. El día que yo vea el traje en la luna, o sea, cuando el astronauta baje de ahí, ese día yo me puedo retirar con toda felicidad porque vi lo que hice o lo que probé, porque yo no lo hice, lo que yo probé allá teniéndole la vida chévere a un astronauta. ¿Este proyecto está para qué año? Está inicialmente, bueno, nosotros sí tenemos que entregar el traje a finales del 2020, a principios del 2026. Artemis 3 estaba programada para finales del 2025, inicios del 2026, pero ha tenido unos retrasos. Ha tenido unos retrasos, la NASA ya lo publicó y entonces está para finales del 2026 y así pues como dato extra yo creo que 2027 más seguro. Más seguro. Uh-huh. Pues bueno, este ha sido como vamos a hacer, siempre decimos que es un vuelo de Kafir, pero este fue un vuelo un poco más detallado.
Sí. Realmente. Utilizamos nuestros sistemas de aeronavegación para poder conocer un poquito más de la historia de esta ingeniera colombiana que ha hecho un alto en el camino para podernos contar aquí en los micrófonos de la emisora al aire esta historia tan bonita, esta historia en este mes tan especial para las mujeres, sobre todo porque pues nos pega perfecto para poder exaltar la labor, el rol de las mujeres que siendo mamá, cabeza de familia, con una familia, un núcleo familiar de papá, mamá, ese cariño, ese amor y esos sueños, esas ganas de querer salir adelante, son para nosotros también el impulso y es como la ventana para que ustedes, mis queridos oyentes, como siempre, se peguen a estas buenas historias para que ustedes vean que si los otros pueden, uno también puede. Sí, y los sueños total. siempre, tarde o temprano, se hacen realidad, pero para eso hay que luchar. Y agradecerle también pues a Viviana, un ejemplo de mujer colombiana, trabajadora, pujante, mamá, amorosa, hija, compañera, Prima. con muchas cosas maravillosas e increíbles para enseñarnos hoy como mujer colombiana. Tu país lo agradece, tu país se siente orgulloso de ti. Ay, Y nosotras, las mujeres de tu país, independientemente de si te conocemos o no, también nos sentimos muy orgullosas de lo que has hecho en el extranjero, porque cuando las mujeres llevan la bandera de Colombia a la espalda, es algo que a nosotras definitivamente nos marca Sí. y nos llega al corazón. Entonces, agradecerte por por llevar la bandera de nuestro país allá, tan lejos, tan cerquita de la Sí. luna y de las estrellas. De hecho nosotros, como hay en la empresa hay un mix de diferentes países, uno de los patches que estamos haciendo, uno de los que van a ir en el traje, va a tener las banderas y espero pues que poder compartir con ustedes más adelante. Así va a ser, cuando tengamos el parche, El se lo vamos parche. a mostrar a todo el mundo y lo vamos a hacer llegar a Porque todos los rincones sí. para que la gente sepa que una colombiana hizo parte de ese De ese proyecto proyecto. para llegar a la luna, porque no es solo el traje, sino el proyecto completo. Esta es una parte, pero sí. sin una parte pues no podría ser posible La otra. el rompecabezas. Sí. Entonces todas las partes son fundamentales y de verdad que nos sentimos muy orgullosos de poder tenerte aquí y de lo que estás haciendo en nombre de tu país y de tu familia en el exterior. Sí, gracias. Y para todos ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos una vez más aquí en este gran programa. Viviana, gracias por este espacio, porque este es el mejor podcast de mujeres aquí en Emisora al Aire. Muchas gracias, Paola. Muchísimas gracias a todas pues, por esta entrevista y por dejarme expresar y pues dejarles contar un poquito mi historia. Si quieres saber más de esta historia, encuéntrela en la edición 311 de la revista aeronáutica de su Fuerza Aérea Colombiana.